Mis queridos hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio acerca de Mateo en el capítulo 23 de los versículos del 1 al 36. El título de este estudio es Jesús acusa a escribas y fariseos. Hoy repasaremos algunos de los versículos de este capítulo 23 de Mateo. Y te pido, mi hermano, que pongas atención, ya que muchas de las actitudes señaladas por el Señor hacia los escribas y fariseos nos son aplicables a nosotros. Por lo tanto, la acusación que Jesús hace hacia ellos también puede ser una acusación para nosotros. Antes de dar inicio, quisiera que medites en las siguientes preguntas. ¿Crees tú que tu llamado al servicio del ministerio es hecho por el Señor o es tu propia decisión? ¿El servicio que realizas es como para el Señor o es para que seas reconocido públicamente? ¿Y cuál debe de ser tu actitud en el servicio en tu ministerio cuando sirves al Señor? Te pido que inclines tu rostro y oremos. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente, mis hermanos y yo, de escudriñar tu palabra, en esta ocasión en Mateo 23. Te rogamos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo, nos muestres ese mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el desarrollo de nuestro estudio vamos a ver el punto número 1, los riesgos del autonombramiento. En Mateo 23, versículos del 1 al 2, dice la palabra del Señor: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La expresión que encontramos en el versículo 2, sentarse en la cátedra de Moisés, significa tener la más alta autoridad para instruir en cuanto a los escritos de Moisés. Esto es, en cuanto a la enseñanza de la ley. Un catedrático es un maestro reconocido como autoridad en su materia, pero para lograr esto, es decir, para que se le permita impartir una cátedra, debe de ser analizado y nombrado por otros maestros y ser sometido a prueba impartiendo la materia antes de ser reconocido como catedrático, y así también los servidores del Señor debemos de hacerlo. Dice 1 Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Pero en el caso de los escribas y los fariseos, se autonombraron a sí mismos. Esto podía ser válido desde el orden que los sacerdotes y los levitas tenían la autoridad para decidir en asuntos de la ley, pero los escribas y los fariseos adulteraron la ley, añadiendo tradiciones humanas a la palabra de Dios. Dice Mateo 15:3, respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los escribas y los fariseos no solo se autonombraron catedráticos de la palabra de Dios, sino que también la adulteraron imponiendo sus tradiciones humanas, es decir, sus propias ideas. Y debiendo ser maestros de la ley, parecía que eran neófitos en la misma. ¿Y qué es lo que puede hacer un neófito? En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice: No un neófito, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Un neófito es una persona que se inicia, es decir, un inexperto en su materia. Entonces, inexpertos, falsos maestros. Por eso, tú que quieres ser siervo del Señor, debes estudiar su palabra, leer la Biblia todos los días y meditar en ella de día y de noche. Por esto es que Pedro nos advierte de las enseñanzas de los falsos maestros. En 2 de Pedro 2:1 dice la palabra del Señor: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertas herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Por eso es que el riesgo de ser prosélito de estos, es decir, el discípulo de los escribas y de los fariseos hipócritas, solo puede aprender, solo puede ser enseñado en las enseñanzas de sus autonombrados y falsos maestros, que en vez de acercarlos a la verdad, te alejarán de ella. Riesgo que causa un autonombramiento. Otro riesgo es el punto número 2 que vamos a estudiar: el amor al reconocimiento público. Los falsos maestros aman la popularidad, buscan el reconocimiento público y ser vistos por muchos. Hacen lo necesario para llamar la atención. En Mateo 23:5 encontramos esto: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son las filacterías? Las filacterías son cajas de cuero que contienen pergaminos con los 10 mandamientos y que llevan los judíos atadas en la frente y en el brazo izquierdo los días que salen a su oración, es decir, hacia el templo, debido a una interpretación literal de Deuteronomio 6:8, donde dice la palabra del Señor: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué es esto? Esto es que la ley de Dios debe de estar en tus manos, es decir, en las obras que realices. Y entre tus ojos significa que las debes de leer cada día. La ley de Dios debe de estar guardada en tu corazón y no solo traerla debajo del brazo, como muchos cristianos traen su Biblia para que todos los vean. Los flecos de sus mantos se refieren a las borlas que adornan los mantos con que se cubre el predicador judío. El Señor utilizó estos mantos cada vez que predicaba el evangelio en las sinagogas también, pero el problema que está señalando a los fariseos era que habían exagerado el largo de sus flecos a fin de llamar la atención en todas partes. Hermano, hermana, en la congregación, en tu vecindario o en tu trabajo, ¿tú qué haces para llamar la atención de los demás? Y si tú llamas la atención, ¿para qué lo haces? Veamos para qué lo hacían estos personajes. En Mateo 23, versículos del 6 al 7, continúa diciendo nuestro estudio: y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Así es, aman ocupar los lugares de privilegio, ser reconocidos y que todo mundo los salude en las calles y ser llamados Rabí, Rabí. Recordemos que en los idiomas que se escribió la Biblia, al repetir una palabra 2 veces, esto significa el aumentativo de dicha palabra. Si Rabí significa maestro, entonces Rabí, Rabí significa gran maestro. Ahora veamos lo que el Señor Jesús opina al respecto de esto. En Mateo 23, del 8 al 10, pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ni Rabí, ni Padre, ni Maestro. Jesús reprende aquí a querer ostentar estos títulos con letras mayúsculas. Lo que está condenando es el orgullo. No condena los títulos en sí, con los que otros pueden reconocerte si es que así has sido llamado por el Señor a través de tus dones espirituales. Cristo está condenando el uso de estos nombres como títulos empleados de manera ostentosa,
otorgando indebidamente autoridad a un ser humano sin la aprobación de Dios y de la Iglesia. Por eso el Señor nos recuerda que debemos de ser sometidos a prueba. Veamos ahora el listado de engaños de estos falsos servidores de Dios y los calificativos que el Señor emplea para ellos. Continuamos leyendo en Mateo 23, versículos del 14 al 29. Y veamos, pon atención a lo que les está refiriendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Así es, hermano, para mostrarnos limpios por fuera, es necesario limpiar primero el interior de nuestras vidas. Y esto solamente lo puede limpiar Cristo Jesús. Continuamos, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Qué duros calificativos para aquellos que aman el reconocimiento público. Hipócritas, necios, ciegos, sepulcros blanqueados. Con estas palabras, el Señor nos exhorta a que nosotros no seamos ni hipócritas, ni necios, ni ciegos, y mucho menos hacer sepulcros blanqueados. ¿Te imaginas el aroma de alguien que es un sepulcro? Lleno de huesos de muertos y de inmundicia, es decir, aguzanados. Esta es la descripción de alguien que resulta repulsivo para los demás. Confío en que ninguno de nosotros seamos o estemos en este caso. Punto número 3. ¿Cuál debe de ser el espíritu de un servidor del Señor? Mateo 23:11 dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Escuchemos la siguiente anécdota de un siervo de Dios que en sus inicios estaba orgulloso de sus logros académicos en el seminario. Un predicador recién egresado del seminario, convencido de que llenaría salones con su fama de buen expositor de la palabra, dijo a su pastor, estoy listo. Lléneme
ese auditorio y les predicaré un gran sermón que dejará a todos impresionados. El pastor le siguió la corriente e inició la campaña de publicidad. Llegó la fecha del gran evento, se abrieron las puertas del auditorio y a la hora señalada llegó una persona a escuchar al gran predicador. Y entre él pensó, dice, quizás se les hizo tarde y más tarde lleguen los demás. Pues no llegó nadie más. Y ese oyente escuchó la predicación que este predicador había preparado. Subió al estrado el orgulloso seminarista, predicó a su único oyente y bajó de este púlpito humillado y cansado por estar esperando que llegara más gente. Ese día, Luis Palau aprendió pronto la lección. Cuando sube al púlpito un alma orgullosa, bajará de él un alma humillada. Pero si al púlpito sube un alma humillada, entonces bajará un alma honrada por el Señor. Tal y como lo dice nuestro Señor en Mateo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Considerarse siervo de los demás, por lo que la humildad es la actitud que debe de tener todo siervo del Señor. El mismo Señor dijo como ejemplo para los demás, como ejemplo para nosotros, sus siervos y sus seguidores, en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. Todo aquel que quiera seguir al Señor deberá de ser un siervo humilde. Como le dice Pablo en 2 Corintios 12:9, parafraseando, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Punto número 4. La condenación del hombre por su pecado. ¿Qué opinión tenían los fariseos y los escribas de sí mismos? Veamos qué dice Mateo 23, versículos del 30 al 33. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Una muestra de la ridícula e hipócrita religiosidad de estos personajes es cuando en la ley les ordena no matar. Ellos planeaban y conspiraban constantemente por el asesinato de Jesús. Una cosa es lo que creemos que nosotros somos, otra cosa es cómo nos ven los demás y otra es cómo somos realmente. Mateo 23 del 34 al 36 dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación culpable del derramamiento de sangre inocente. Te quiero preguntar nuevamente, hermano, ¿te consideras inocente o culpable del derramamiento de sangre inocente? ¿Tú cómo te consideras? Nosotros pertenecemos a la generación que es culpable del derramamiento de la sangre del Señor, culpables de la muerte de Jesús, quien decidió pagar por nosotros en la cruz. Por eso es que nosotros, los cristianos, debemos predicar a Cristo
y al Cristo crucificado, por lo que quiero que escuches lo siguiente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables y debemos admitir que somos pecadores y que no hemos hecho la voluntad de Dios, que le hemos fallado. Pero en Romanos 5:8 continúa diciendo el Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La vida eterna es un don de Dios y debemos confiar, debemos de tener fe en que Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte eterna es consecuencia del pecado y debemos saber que el pecado nos mantiene apartados de Dios. Por ello, debemos arrepentirnos y arrepentirnos significa cambiar de rumbo. Si estamos caminando hacia el pecado, debemos de dar media vuelta y caminar en obediencia hacia Dios. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si tú en verdad quieres llegar a ser cristiano, es decir, quieres ser seguidor de Cristo, por fe debes aceptar a Jesús como tu Salvador personal y reconocer que solo en Él hay salvación del castigo eterno. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no olvides que tú llegarás a ser cristiano cuando por fe aceptes el señorío de Jesús en tu vida. No solo la salvación, no solo como Salvador, sino también como Señor de tu vida. La fe que te salva, es decir, la fe salvadora, es un don de Dios y es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es que, si en verdad te has arrepentido y quieres rendir tu vida al señorío de Cristo y seguirle, díselo a Dios en oración. Pídele perdón por haberle fallado, para que el Espíritu Santo te guíe y ponga en ti la fe para recibir a Jesús como Señor de tu vida y como tu Salvador personal. Te pido que inclines tu rostro, mi hermano, y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este momento en que escudriñamos tu palabra, en que escuchamos tu mensaje, Padre bendito, pero principalmente ese mensaje de salvación. Y nosotros los cristianos oramos porque aquellos que escuchan por primera vez este mensaje pueda ser mella en sus corazones y quede grabado tanto en su mente como en sus vidas, en su corazón. Pero principalmente, Señor, que tú toques con tu Espíritu Santo sus vidas para que puedan reconocer a Cristo como Señor y como Salvador de sus vidas. Te rogamos y te pedimos esto y que sea realidad en muchas vidas que aún están en pecado y que no han sido perdonados porque no se han arrepentido. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.